gustaría saber? Tenemos mucha curiosidad por saber de dónde sale la idea de tu libro. Bueno, antes que nada, si me permitís una pequeña introducción, quería agradecer y dedicar este acto a unas personas muy importantes para mí, tanto a mis padres como a mi familia y a mis amigos. Sin ellos yo no estaría aquí. Totalmente dedicado. Pues muchísimas gracias. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿de dónde surgió la idea? Pues mira, yo me declaro un lector empedernido. A mí me gusta mucho la literatura desde hace muchísimo tiempo. Y siempre me maravillaron y me fascinaron las novelas de misterio. Entonces, al principio, cuando tú lo piensas, cuando eres muy joven, yo no tenía muy claro cómo hacerlo. Pero luego, a medida de que fui estudiando, pasando por años, conociendo gente, ya luego fui armando en mi cabeza una pequeña historia. Y esta historia es la que tenemos aquí con nosotros, Cuando dormías. Y nació principalmente, pues eso, de los deseos de un niño que le gustaba mucho el misterio, desarrollar una novela de misterio. Genial. Me contaste tú el otro día que tu historia es sobre un grupo de amigos. Sí. Que se reúnen, ¿no? Se reúnen cada cierto tiempo, cada 5 años, y entonces uno de los integrantes de ese grupo, en este caso nuestro protagonista, el señor Boy, organiza unas reuniones de amigos, ¿no? Lo que aparentemente parece algo inocente, la reunión de unos amigos, se transforma en algo que no lo es. Entonces ocurre algo que trastoca los planes estos de aparente inocencia y paz de lo que se prometía ser un fin de semana estupendo. Sí, bueno, tengo mucha curiosidad. Dime. Porque sí que aparece un personaje que es una mujer mayor. ¿Por qué esa mujer mayor es la que descubre lo que pasa? Bueno, ¿lo sabía desde el principio o fue algo que surgió después? No, surgió un poquito al principio, pero ya comenzada la obra. Esta señora mayor, seguro que te estás refiriendo a Liberty. Liberty Charleston es una de las protagonistas principales. Es la madre del detective que lleva la investigación de esto que ha ocurrido en esa fiesta, bueno, en esa reunión. Entonces es una señora muy perspicaz, se queda mucho con los detalles, y su hijo, que lo explica en la historia, su hijo ya había trabajado con ella en diferentes casos policíacos, y su madre siempre con su perspicacia, fijarse en detalles, en cosas que se nos pueden pasar a muchos por encima, ¿no? Ella caía en esas cosas, y entonces le gustaba la participación de su madre a la hora de investigar, en este caso, algún altercado, ¿no? Entonces se lo comenta a la madre, le dice, bueno, mamá, a ver qué te parece, mira el caso que tenemos, no sé qué, lo que tenemos entre manos, y le parece muy interesante. Y entonces la madre se empieza a involucrar, y bueno, termina formando parte del misterio. No lo desveles el final. Bueno, yo no soy mucho de misterio, pero sí que cuando era más joven me gustaban mucho Agatha Christie y Stephen King, por ejemplo, ¿no? Sí. Son los más conocidos dentro de mi generación. Sí, como los estandartes más visibles. Sí, ¿no? Es como lo más conocido en mi generación de lectura. Sí. Entonces me pregunto, ¿a ti quién te gusta más, Stephen King o Agatha Christie? Según, o sea, se parecen, pero yo puntualizaría que, por ejemplo, Agatha Christie me gusta más a nivel de misterio, de desenvolver una trama, de unir todos esos cabos que nos pueden parecer a lo mejor un poco superfluos, pero sin embargo llevan a un puerto, es como una historia como más intrigante, más de que te hace de pensar. Stephen King no es que no te haga de pensar, pero va más hacia el terror, ¿no? Va como más hacia el impacto de la obra de terror. Pero verdaderamente los dos me gustan mucho. Uno más en plan misterio, como es Agatha Christie, ¿no? Que te hace pensar, estar con tu mantita en un sillón, y muy interesante con el libro. Y luego Stephen King, que te da unos buenos sustos. Sí, me encanta. Stephen King es más de sustos, sí. La verdad, sí. Quería preguntarte,
Y ya pasamos a los compañeros, ¿vale? Muy bien. Mi última pregunta para ti de momento. Vale. O sea, me lo dejas en misterio, Sí, como el libro, ¿no? Es que yo también soy mucho de misterio. Bueno, aquí ya vamos haciendo pinitos, algunos escribiendo y todo. Muy ya te bien. contaremos. Fenomenal. Ay, me ha ido. Espérate. Agatha Christie, ¿no? Las novelas de Agatha Christie se han hecho la mayoría en cine. En cine, sí. ¿Tú ves tu libro en cine? Bueno, me encantaría, sí. La verdad es que una vez que terminé la obra, porque la obra llevó un proceso, empezó en un año y terminó en otro. Al verla me dio la impresión de que las escenas son muy captables por una cámara, son muy guionizables, y yo pienso que sí podría salir un guión y encima muy interesante sobre la novela. Muy bien, así me gusta, hay que tener perspectiva e ilusión. Ilusión sobre todo, porque si tú lo visualizas, hay un libro también que se llama El Secreto, que si tú lo visualizas en algún momento se cumple, así que tú visualiza. Sí. Además de que una de las cosas que tiene muy interesantes la novela es que no se hace aburrida porque hay mucho diálogo. O sea, no es lo típico de que te cuento una historia y te la narro, y es una historia, sí, de principio a fin, pero sin interactuación dentro, o sea, sin que nadie interactúe. Aquí, sin embargo, pasa lo contrario. O sea, te estoy narrando una historia desde una perspectiva, pero también hay diálogos, hay movilidad de los personajes, las piezas se mueven, o sea, que es algo que te mantiene alerta. No hace falta Red Bull. No, con mi libro es suficiente. Genial, nos va a venir súper bien ahora para la Semana Santa, que de noche no se puede no dormir. Hay que leerse el libro de este hombre. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Javier. ¿Qué parte del libro te ha costado más trabajo? ¿El inicio, el nudo, o darle final? Hombre, verdaderamente una de las cosas que más me costó fue al estar desarrollando el nudo, que es como la parte central de la obra. Pues claro, llegó un momento, sobre todo cuando escribí el primer borrador, que me di cuenta que podría extenderme más en las conversaciones y en esas interactuaciones que os comentaba entre personajes, que podría haberlo hecho un poquillo más dilatado, pero verdaderamente simplemente con recordar hacia dónde quería llegar, por eso es tan importante una buena planificación, evita que tú a lo mejor no divagues, pero que sí extiendas demasiado a lo mejor algo cuando no hay necesidad. Hombre, si la historia lo pide, el argumento lo pide, pues sí. Pero si no hay necesidad, a veces sin darnos cuenta damos demasiadas vueltas antes de llegar al punto donde queremos llegar. Entonces eso verdaderamente puede ser lo que más trabajo, entre comillas, me costó. Que luego, ya te digo, eso lo solucioné pronto en cuanto me di cuenta exactamente dónde estaba y a dónde iba a llegar. Así que ha salido todo luego muy fluido, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? A veces hay novelas que tienen lo que le podemos llamar, entre comillas, mucha broza. Hay novelas que lee uno y, como ha dicho, divaga mucho, ¿no? En algunas novelas que no atrae, ¿no? No atrae esa... Se extiende en partes que quizás no hace falta extender tanto, ¿no? Exacto. Sí. Entre comillas se le llama broza, que lleva mucha broza alguna novela. Hola, buenas tardes. A veces mejor decir lo necesario y... ¿Es tu primera novela? Sí, Cuando dormías es mi primera novela. Yo escribo verdaderamente desde los 14 años. Lo que pasa es que a nivel profesional esta es mi primera novela. Luego durante todo ese tiempo, pues lo típico, que escribes algún poema libre, versos libres, algo en prosa, incluso trabajé o participé, porque cuando eres adolescente no es verdaderamente un trabajo, es una participación en revistas académicas, ¿no? Me acuerdo yo que en mi instituto yo formaba parte del equipo de redacción, en este caso de la revista. Y esos fueron mis pequeños pinitos, ¿no? Los primeros. Y ya luego a nivel profesional, la primera, Cuando dormías. ¿Hay una segunda? Verdaderamente, Cuando dormías pertenece a una trilogía.
Ah, Es una trilogía que está basada o habla principalmente sobre algunos de los sentimientos humanos. En este caso yo elegí, entre los muchos que hay, yo he elegido 3, verdaderamente, ¿no? ¿cuáles son? Cuando dormías, habla sobre la maldad, que es lo que se refleja en la obra, ¿no? Luego hay una segunda parte, que no es una segunda parte ortodoxa, tú te las puedes leer independientes, son historias independientes, pero que, bueno, que están dentro del mismo universo, ¿no? Que se llama Ariadna y trata sobre la venganza. Y ya llegamos a la tercera parte con la que cerramos el círculo de la trilogía, que se llama Alas de Ángel y está inspirado en el sentimiento de la esperanza. ¿Y están en el mercado las 3? De momento, la única que está editada es la primera, Cuando dormías, que es la que tenemos aquí, la que estamos presentando. Las otras están finalizando su proceso de edición y saldrán en breve porque ya están las obras. O sea, está todo eso, solamente falta la edición. Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Y ya lo único que falta es rematar algunos flecos de la edición, ¿no? Y que es muy complejo esto, es muy bonito, muy gratificante el trabajo de escritor, pero tiene varias cosas que nos llevan a diferentes, saber un poquito de todo dentro de esto. O sea, lo más importante es lógicamente escribir el manuscrito. Sin manuscrito no tenemos novela. Pero luego también hay diferentes fases de que si la producción, la edición, la corrección del texto, la carátula, la publicidad. Muy importante la publicidad hoy en día, bueno, siempre, pero hoy en día mucho. Entonces pues vemos que hay varios frentes que tenemos que atajar, pero es muy bonito y muy gratificante todo. Precioso. ¿Es autopublicado o publicado con alguna editorial? Es autopublicado. O sea, en este momento tengo el libro, lo tengo en alguna librería de la ciudad, a pie de calle. Y luego también lo tengo subido a la plataforma Amazon. Entonces, a través de Amazon se puede conseguir tanto en estas librerías como a través de Amazon. Tú puedes hacer el pedido y te llega a tu casa, es súper cómodo, te llega a las 24 o 48 horas según donde estés. Y entonces yo suelo ayudar a la gente a que pueda conseguir la novela a través de mi página web, www.carlosgarciacalvo.com, donde tengo un pequeño botoncito, un enlace que dice para adquirir la novela en papel. Entonces tú aprietas ahí, clicas ahí y vas directamente a la página de Amazon para poder comprar. Para poder obtener. Bueno, nosotros lo vamos a poder comprar e incluso esperamos que nos puedas dedicar. Claro, sería un placer, por favor, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, algo que yo tengo mucha curiosidad siempre por preguntaros a los que venís a este pequeño club de lectura que tenemos es, ¿te alegras de haber escrito ese libro? ¿Te ha dado muchas alegrías o te ha dado más trabajo que alegrías? No. O sea, yo pongo en una balanza el trabajo y en el otro plato pongo las alegrías. O sea, y este pesa muchísimo, el de las alegrías. O sea, es una satisfacción, además de la propia satisfacción que sientes cuando empiezas a escribir un libro y ves que lo llevas a buen puerto, que tiene coherencia la historia, que está atractiva, incluso lo lee alguien y te dice, oye, pues me gusta. Ya luego a posteriori todo lo que viene. O sea, cuando en algún momento puedo hacer alguna presentación de la novela, participar en algún acto. Mismamente los lectores en Amazon, justamente, hay un pequeño apartado que es de comentarios. Entonces mucha gente he visto que ha volcado sus comentarios, oye, pues mira, lo he leído y me ha parecido una novela muy interesante, de principio a fin, no me ha aburrido. Y la verdad es muy gratificante escuchar eso porque es uno de los motivos por los que uno escribe, ¿no? Además de por comunicar algo, porque eso que tú comunicas ayude a esa persona. O la típica que coge su mantita en el sillón, se pone a leer, pues qué interesante, no sé qué, pasa un rato muy agradable. Pues eso. Esa soy yo. Sí. Lo que pasa es que ahora sí me acumula porque venís muchos y Claro. tengo una. Vaya. O sea, que vas a tener una lista. Tengo una lista. La mesilla de noche ya no me cabe más. Vaya. ¿Alguien quiere preguntar?
Si no, yo sigo, yo tengo Sí. muchas preguntas. ¿Qué valor se le puede dar, ¿no?, a un éxito sin lucha? Para mí no tendría valor. Claro. Un éxito si no se luchaba. Claro, No. es que Sería muy vano para mí. Muy vano. Lo regalado no Un se éxito- valora. Un éxito muy vano para mí. Sí. Antonio, ¿quiere preguntar algo? La verdad es que yo hoy estoy, bueno, hoy un día más. El oído no lo tengo muy... De escritor a me estoy escritor. enterando Ha venido muy mal, poco. ha venido mal. Pobrecito. De escritor a escritor, ¿alguna pregunta? Bueno, sobre el libro ya más o menos me estoy medio enterando de algo. pues espero que le guste, está muy bien la historia, está muy interesante. Es muy fácil publicar en Amazon. A ver, lo que sería subir el libro, una vez que tú tienes tu manuscrito hecho, tú ya tienes tu libro, tu historia. Luego ellos tienen un sistema de maquetación concreto para Amazon. Entonces lo único que tendrías que hacer es subir este libro a su plataforma siguiendo sus reglas para la maquetación. Yo lo que te aconsejo al principio, que es lo que solemos hacer casi todos, quitando que sepamos manejar perfectamente el programa, es que contratemos la ayuda de un profesional. El profesional nos cobrará una X cantidad de dinero y lo que hace será subir el manuscrito a Amazon, en donde lo puedes tener en dos versiones, para que la gente se lo descargue en la tablet o en los teléfonos, lo que se llama Kindle, la tableta, o en papel, impreso así físicamente. Entonces, ese profesional que te ayuda a subir la obra a Amazon y a maquetarla, te la puedes subir tanto para Kindle, para lo electrónico, como para lo físico. Entonces, pues eso te ayuda mucho y verdaderamente es muy sencillo. Es que yo tengo una experiencia que hace varios meses compré un libro en Amazon y la maquetación es horrible, Ya. con falta de ortografía, con falta de la lexicografía fatal, las líneas Sí, que a lo mejor hay bailaban. más espacio entre unas y otras. Entonces, y hace poco una amiga mía también publicó un par de libros allí y venía igual. Claro. Hombre, es que básicamente cuando subimos una obra a Amazon, tú ten en cuenta que lo que hacemos o lo que va a hacer Amazon va a ser como un gran escaparate de difusión para tu obra. Pero claro, la forma de cómo tú la subas, eso depende únicamente de ti, si lo haces en autopublicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que previamente tiene que estar corregida para que tú veas que no hay ninguna falta entre palabras, que me falta una letra, que la línea está mal. Es que, A partir de ahí... es que por lo que se ve, las publicaciones de esa amiga la imprimieron en polonio. Ah, claro. Entonces, Claro, al no ser el mismo idioma seguramente, claro, por supuesto. Es que entonces lo que yo te aconsejaría ante ese caso, antes de subir algo definitivamente, porque cuando tú ya lo vas a subir, ellos entienden que ya está todo bien. Entonces subes el manuscrito que tengas. Pero claro, yo para llegar a tener este libro, esta historia, lógicamente yo cometí muchos errores, solemos cometer muchos errores a veces, porque es una cosa muy curiosa que nos suele pasar a los escritores. Que lo que redactamos lo tenemos tan machacado ya, a lo mejor seguramente, que a nosotros nos suena bien y creemos que se entiende a la primera, que no hay mucho circunloquio, que vamos, o sea, que se comprende y a lo mejor das más vueltas que un perro para acostarse, para decir algo, ¿no? Y entonces por eso precisamente conviene hacer una corrección previa. Y entonces una vez que tengas ya esa corrección, ya claro, es cuando te diriges a Amazon, a la pantalla para poder subirlo, y ahí es cuando subes tú el resultado de todo lo que ya has Ellos se dedican confeccionado. solo a lo que es la publicidad. Punto de El venta. trabajo tienes que hacerlo tú antes Punto de de mandar. venta. Exactamente, sí. Todo el trabajo hay que hacerlo antes. Porque es verdad que, por ejemplo, si trabajamos con una editorial, la editorial cuando recibe tu manuscrito,
ellos te corrigen el manuscrito y ellos publican el manuscrito, ellos lo hacen todo. Sin embargo, Amazon funciona en cierta manera como una editorial, pero no exactamente al mismo nivel. O sea, por ejemplo, el servicio este de autocorrección no lo tiene. Tendrías que hacerlo tú por tu parte y ya luego, una vez que te dirijas a ellos, ya te diriges con el libro ya completamente para subir. Vale. Una pregunta que siempre hacemos aquí en el club de lectura es, porque aquí muchos ya, como te hemos comentado, estamos haciendo nuestro pinito. Sí. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Que lo hagamos o que lo dejemos en el cajón? El libro, o sea que... ¿Que lo publiquemos o que lo sigamos dejando donde está? Hombre, yo te voy a hablar en base a mi experiencia como escritor, que por cierto te comentaré luego una anécdota ahí muy curiosa que yo no lo pensaba. Desde luego yo, lo primero, para no distraerme mucho por otros sitios, yo te recomendaría desde luego que si lo haces, lo edites. Porque yo creo que es una de las finalidades principales de cualquier escritor, comunicar su obra, ¿no? Exceptuando en el caso de que, como cuando éramos pequeños escribíamos un diario, esto es para mí para siempre. Y yo no quiero que nadie lo sepa, y esto queda aquí. Exceptuando ese caso, todo lo demás públicalo. Vale. Y entonces la anécdota que yo te quería comentar es que yo al principio, cuando comencé a escribir la obra, yo no pensaba ni siquiera ni en la edición, ni en la corrección, ni en Amazon que voy a subirlo, ni editar. Yo escribí un poco por instinto, ¿no? Porque necesitaba contar algo, lo llevaba haciendo más o menos ya tiempo atrás, y dije, bueno, ¿y ahora por qué no? Voy a ver si soy capaz de hacer una obra. Y al principio no pensaba. Fue justamente al final de la obra, en los últimos 5 capítulos, que lo comenté a una gran amiga que tengo, y me dijo, oye, ¿por qué no te animas si lo publicas? Y tuve la gran fortuna en ese momento de dar con unas personas maravillosas, son como mis ángeles de las letras, y un grupo maravilloso que se llama Generación Espontánea. Todos somos un grupo de escritores, tanto de prosas como de verso. Y allí conocí a mi editor, José Antonio Mena, una persona maravillosa con la que al final es tan estrecho el lazo que haces a la hora de trabajar con un editor y estás trabajando para perfeccionar tu obra, que llegas a ser hasta familia, llegas a ser amigo, porque compartes tantas cosas. Y entonces al final pues me ha sido gratificante tanto en la obra, que me encanta cómo ha quedado, como en las amistades, las relaciones, lo que estoy viviendo gracias a cuando dormías, O sea que, maravilloso, la verdad es que sí, es una gran experiencia y claro que sí, publica. Vale. Que estás compartiendo un hijo, al menos ser amigo con él, porque para nosotros es un hijo. Claro, un libro es un hijo, entre comillas. Es como un hijo, Es un verdaderamente. hijo. Entre comillas es un hijo. Yo muchas veces he escuchado, muchas veces me han preguntado, oye, mira, Carlos, pero ¿hay algo autobiográfico en tu novela? Y entonces, pues yo respondo, hombre, siempre hay algo. O sea, hay escritores, ¿vale?, que se tienen sus opiniones y dicen, no, para nada. Esto es inventado. Esto todo inventado, no tiene nada que ver. Es como decirle a un hijo que no tiene nada de sus padres. Igual. Entonces, por muy mal que te lleves con el padre, pero que siempre hay algo, o sea, siempre hay alguna vivencia. Yo, de hecho, por ejemplo, mi novela tiene lugar en Inglaterra. Sí. Yo he estado mucho por Inglaterra, entonces, pues hay cosas que lógicamente, luego hay una gran labor de documentación, que es otro de los trabajos arduos que tenemos los escritores. No solamente una idea que queremos plasmar, sino que si vamos a hablar de algo, tenemos que hablar con propiedad. Y la mejor manera de hablar con propiedad es conocer de lo que vas a hablar. Entonces, te documentas, investigas,
Y entonces siempre en la vida, en tu vida, vas a poner cosas que van a salir reflejadas aquí, alguna forma de parecer, hay a lo mejor incluso hasta algún personaje Eso te iba a que tenga preguntar. una manera, una forma de actuar en algo concreto. Siempre indirectamente, directamente o indirectamente dejamos Sí, el sello. Siempre hay dejamos una el sello de- impronta, desde luego. Siempre. Sí, siempre. Pero bueno, espera, me voy a ser interesante. No, para nada. Inventado 100%. 100% imaginación. Bueno, Bueno, una pregunta. Dime. Bueno, aquí tenemos dos grandes poetas que en algún Sí. momento... grande 1,70, que va, 1,60 no llegamos. Sí, no me A digas. 1,60 no llegamos. Son dos grandes poetas, ya te lo digo yo. Ay. ¿Tú escribes solo prosa o también te lanzas con la poesía? No, yo también tengo, o sea, de hecho, en varias obras que la única publicada, como os comenté antes, es Cuando dormías, de momento, pero en la bandeja de salida, por decirlo de alguna manera, tengo tanto prosa como verso. Luego tengo también un poemario que son versos libres, microrrelatos, con aire poético, siempre hablando de sentimientos, que se llama Pedacitos de Alma. Pero esos están en edición, o sea, eso lo tengo en edición todavía, saldrá en breve porque los libros ya están, como decías tú, ya, ¿cómo es? El trabajo. El trabajo está O hecho. parte importante del trabajo, que todavía falta un poquito de camino, pero maravilloso. Del horno han salido ya. Vale, bueno, Esos perdona. están ahí en el horno para salir. He dicho que eran dos, pero no son tres. Perdóname que a Javier me lo he saltado, pero Javier también. Al Tiene decir un dos, por eso he pequeño dicho yo lo de poemario. la, al decir dos, por eso he dicho yo lo de la estatura. Que Ya, este hombre ya. mide más que nosotros. Sí, Este sí, hombre sí, mide es más. verdad. Javier también se ha lanzado a escribir algún... Ah, muy bien. Javier, el que te está grabando. Ah, hola, vale. Aquí son todos poetas, Lo menos mío yo. es autodidacta y añejo ya. Bueno, nada. Autodidacta y añejo. No, Desde, porque desde los 10 años. La poesía no se Desde pone los 10 vieja años. nunca, la poesía siempre toda está Vamos a ver, buena. añejo Gana- digo gana carácter, por el aroma. tiempo, ¿no? No es por Por el el folio, tiempo sí. que hace que empecé. Y todo autodidacta, sin escuela prácticamente. En los años 50 y 60 trabajar muy pequeñito. Ya, claro. Que tenía ¿Y otros tiempos. cómo compaginas? Bueno, porque imagino que no es tu trabajo, es ser escritor. No, o sea, es algo a lo que me encantaría dedicarme al 100%, pero al principio, cuando estamos comenzando sobre todo, es bueno compatibilizarlo con otra cosa, o sea, tener un plan B, por decirlo de alguna manera, que al final el plan B ese es el primero, a lo mejor es el trabajo que te da pues tu sueldo, ¿no? Tu mensualidad. Y luego, sí, por supuesto, puedes tenerlo con esto y puedes llegar a vivir de esto, pero al principio vas como jugando a dos manos, ¿no? Tienes el tuyo que te permite nutrir esta otra profesión que tú amas, y ya luego tienes esta, que es la que va sobreviviendo hasta que llega un momento que una de ellas, o la primera o la segunda, la que tú elijas, es la que se va a convertir en tu ocupación definitiva, por decirlo de alguna manera. ¿Y te gustaría que esa ocupación fueran ellos, los libros? Sí, me encantaría. Me encantaría porque además es una cosa que se suele repetir muchísimo, de lo que te suelen comentar en algunas ocasiones, que cuando tú haces algo que te agrada, el tiempo vuela. Y nunca mucho más, o sea, en este ejemplo, perfecto, porque yo me he llegado a pasar hasta 12 horas escribiendo. Y cuando me doy cuenta es cuando miro el reloj. Y digo, claro, porque es que te metes tanto entre que vas desarrollando la historia. En un momento determinado te paras porque tienes que documentarte de un detalle que estás comentando y quieres hacerlo propiamente. Entonces vas otra vez al ordenador, en este caso, que a Dios gracias tenemos el ordenador que nos ayuda a documentarnos. Luego vuelves a la historia, oye, pero ¿dónde había dejado yo este hilo? Y vuelves a retomar la historia, porque a quién no le ha pasado que a veces ha tenido algún miedo, yo sobre todo, de decir, a ver si mato a alguien en el capítulo 4 y lo revivo en el 10. ¿Sabes? Un milagro, un milagro. Un milagro.
entonces dices tú, bueno, pues voy a verlo bien porque tampoco es plan de que yo mate a alguien en el 4 y vuelva en el 10. Pero, Buah, eso sí suele pasar. es apasionante. Sí, sé de lo que hablamos porque me ha pasado. O sea, lo he ido escribiendo y al final digo, justo, esta creo que ya no estaba, se había ido. En Claro, algún claro. momento. Bueno, a lo mejor ese es un ejemplo demasiado drástico, pero igual que te puedo decir eso, te digo a lo mejor el detalle de que has dicho, de un personaje, ponte, por ejemplo, que es moreno de pelo corto. Y de repente, 6 capítulos más adelante, dice, bueno, claro, con su larga melena cogida en una coleta. Suena, Dice, entonces el que está leyendo, tú te imaginas la cara del que está leyendo, oye, pero esta persona suena verso de García Lorca. no se supone que tenía el pelito más corto y tal. ¿De dónde saco la Suena melena? verso de García Lorca, suena. Sí, exacto. Moreno, de pelo, no sé qué. A verso de García Lorca. Pues la escritura engancha, Engancha y mucho. se pierde las horas y no se da uno cuenta. Y por ejemplo, no muy a menudo, porque eso no se puede hacer muy a menudo, pero yo tengo el reto en escribir 50 poemas en un día. Tengo el reto ese. Ese es el límite, eso es el máximo, ¿no? Ya. Ahí he llegado, ¿no? Ahí he llegado. Pues no veas ni cuenta, se lleva el Hombre, rato. hay No se puede varios- hacer todos los días, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo mi poemario, Pedacitos de Alma, yo me hice un planning. Entonces yo tenía, si esta es mi mesa y aquí está mi ordenador, yo tenía en la pared como un horario en el cual yo me ponía un límite. Me decía, bueno, pues voy a hacer al día X versos. Pero que yo creo que verdaderamente lo interesante, porque cada uno es un mundo, cada uno somos diferentes, de un padre y de una madre, o sea que Claro. distinto, lógico. Ser flexible con tus propias normas. O sea, porque es que hay mucha gente que se agobia. Dice, bueno, a ver, yo me propongo, bueno, dije el ejemplo del poemario en versos, pero por ejemplo, cuando yo escribía la novela, decía, bueno, mínimo va a ser un capítulo al día, por ejemplo. Cada vez que me siento a escribir con mi rutina o con mi manera de ponerme a escribir, pues voy a hacerlo uno al día. Y hay gente que muchas veces se pone esa acotación y si no hace uno al día se agobia. Entonces, pues, a ver, tú tienes que ser un poco flexible contigo mismo también. Porque está muy bien que tú tengas una metodología y digas, bueno, por lo menos para no bajar el nivel, si yo lo quiero hacer en cierto tiempo, esto. Pero si un día, en vez de uno, escribes medio, a lo mejor al día siguiente escribes 3. ¿Me entiendes? Es que depende mucho también Así de... es, así es. bueno, como dicen, la inspiración no llega cuando tú quieres, sino cuando llega. Claro. Entonces tampoco te puedes obligar a que salga algo si no es el momento de que salga. Claro, y muchas veces eso pasa mucho, como por ejemplo cuando hay personas que a lo mejor están tristes. Dicen, bueno, pues yo me voy a forzar y voy a ponerme a reír. Y voy a contar chistes. Pues Estás no en una sale. reunión y te sale un chiste fatal. Es que te sale fatal. Porque es que no estás para vivirlo. Pues lo mismo pasa con esto. O sea, a lo mejor te dices, bueno, he escrito medio, espérate que me voy a forzar. Espera, tengo que ponerle el fin. Y a lo mejor le pones el fin Y luego- en un punto algo ridículo, más débil de lo que verdaderamente hubiera salido. Claro. ¿Y te ha pasado que a lo mejor has echado 3 días de escribir y cuando ha llegado el cuarto lo has leído y has dicho, uff, esto no vale? Sí. Muchas veces. Además de que, perdón, ¿Y con eso qué haces? ¿Lo borras o lo guardas, por si acaso? lo reescribes. O sea, porque por ejemplo, yo muchas veces, que es una de las cosas típicas que se suele hacer o aconsejan hacer a los escritores, ¿no? Tú escribes tu obra, vamos a suponer, tiene 10 capítulos. Empiezas en el 1, acabas en el 10. Y una vez que has finalizado la novela, una de las cosas que suele recomendarse o aconsejarse, cada uno a su manera, pero por regla general es así, te dicen, déjala en un cajón y vuélvela a leer a los 2 meses, por ejemplo.
Y entonces tú cuando lo ves, claro, como ya no tienes la historia tan machacada y tan repetida, vas a ver cosas que no veías antes. Entonces en ese momento dices tú, oye, pero como estoy diciendo, yo qué sé, esto determinado sobre este personaje, si no casa, si he dicho que es muy egoísta y aquí está dando muchos regalos, por ejemplo, no casa, ¿no? Tú te das cuenta y entonces reescribes. Y muchas veces eso suele pasar y además de que es aconsejable de que te pase, porque tú todavía después de ese paso lo vas a llevar a corregir, a que te lo corrijan, en lo que decíamos antes de la falta de ortografía, las letras, pero la historia, la coherencia la tienes que ver tú como escritor. Y entonces eso te ayuda muchísimo. Cuando lo haces, pues bueno, no pasa nada malo. Todo lo contrario, muy bueno, porque te has dado cuenta y dices, uy, mira, voy a reescribirlo, o voy a poner algo más guapo que quede mejor. Y lo reescribes otra vez sin problema. Genial. Sí. Pues si algún compañero quiere preguntar algo más. La mayoría podemos tener un borrador, ¿no? Un borrador, exactamente. Y lo estamos siempre rectificando. Lo leemos de vez en cuando, ¿no? No lo terminamos nunca. Y vamos, no, si se acaba, llega el Sí, día que se llega acaba. un momento en que dices, ya, tranquilo. Pero casi siempre que lo mira, dice, tengo que rectificar esta cosilla, o la otra cosilla, casi siempre sale algo. Pero claro, una vez que ya está publicado ya, Ya no. No, ya ya. no se No, puede llega rectificar. el momento que Sí. uno lo deja ya por terminado, llega el momento. Claro, además de que os aconsejo una cosa, cuando vosotros estéis satisfechos, ya después de esta corrección previa que os acabo de comentar, y estéis satisfechos y el libro sale, no os obsesionéis, porque entonces convertimos algo ameno y bonito para comunicar y hacer que el prójimo viva algo guapo, lo ves como tortura, porque dices, ay madre, ahora voy a tener que otra vez rehacerlo, porque es que si seguimos pensando, Se va cambiando todos los días. puedes cambiarlo y de, oye, pues pude haber puesto un gato en la chimenea y parecía más interesante, pero si ya está el salón y la chimenea, Deja la chimenea así. quitando que tengas la posibilidad de hacerlo, pero que tampoco te machaques 20 millones de veces sobre lo mismo. Vale. No, cuando el libro se deja por acabado, dice uno, Por acabado, cuando pones está acabado, fin. está acabado. fin. No veas qué satisfacción cuando pones el Sí. fin. Luego llega a veces las erratas de Qué alegría. imprenta, a veces. Claro, Que, claro. que tenemos ese palo también a veces. La Sí, sí, errata de de que- imprenta a veces. Yo muchas veces me acuerdo yo que había pasajes en esta propia novela de Cuando dormías, que yo te decía, yo te describía algo y para describírtelo, yo en mi cabeza sonaba muy bien, pero hasta que me decían, quien me hacía la autocorrección, o sea, perdón, la corrección, me decía, pero Carlos, tú esto no lo puedes decir de otra manera más sencilla, con una frase más cortilla. y son cosas que de verdad que a lo mejor uno yo qué sé, para no pensar de que lo dices todo muy brusco, dices tú, bueno, pues voy a darle un rodeo, pero a lo mejor ese rodeo es demasiado largo. Y eso, ahí viene mucho que ver el editor o la persona que te hace la corrección y ese lector cero que te dice, pues me gusta. ¿Quién es tu lector cero? El lector cero, por lo general, estas víctimas pequeñas que tenemos antes de las ediciones, bueno, lo digo con todo el cariño del mundo, no son víctimas, son piezas fundamentales y además de que es un consejo altamente valioso. Suelen ser tus amigos, suelen ser alguien de tus amigos o algún familiar cercano o inclusive tu propio editor. Si, por ejemplo, hay editores que también hacen correcciones del manuscrito. Entonces esta persona coge el libro, empieza a leer y lee el tema 1, capítulo. Me ha salido el estudiante. y dice, oye, pues mira, esto está muy bien, pero yo creo que aquí tú podrías darle, ¿por qué no intentas, Carlos, darle otro giro a ver cómo lo puedes comunicarlo de este párrafo de otra manera que parezca como más fluida, sin tanto rodeo? Por ejemplo, ya que hablamos antes de los rodeos. Y entonces esa persona llega a ser tu lector cero. O sea, suelen ser alguien cercano a ti, amigo, familiar, editor. Esos son ¿Y el los que te tuyo? dan. ¿El mío? Mi editor. Tu editor. En este caso fue mi editor. Y también se agradece incluso las críticas que ya no... Si alguien te dice en algún momento determinado algo que tú puedas considerar negativo, aprende de ello. Es una opinión muy válida y muy útil, que te digan algo. Oye, pues mira, me parece que a lo mejor
deberías haber hablado más de tal, o que a lo mejor en tu esquema de argumento de cuando haces la historia no te entra que te extiendas tanto, pero esa persona ha observado un dato muy valioso. Oye, pues a lo mejor en la siguiente novela lo más probable es que yo ponga en práctica esto, no quedarme tan cortito, sino explayarme un poquito más. O sea, que siempre de todo sacas algo positivo. Claro que sí. Para terminar, ¿te gustaría compartir algún trocito chiquitito de tu libro con nosotros? Sí, sí, claro. A ver, aquí hay uno que me suelen decir que es muy interesante porque te deja un poquito con la miel en los Pues labios. ese queremos, ese. Vale. Ese queremos. Es un pequeño prólogo introductorio a la novela, a Cuando dormía. En su confortable butaca, situada junto al ventanal del jardín, la señora Liberty Charleston hojeaba distraída el periódico. Adoraba los libros y, por supuesto, el té. En aquella casa de campo tenía cuanto necesitaba: paz, bienestar y seguridad, la misma que siempre tatuaba en su paladar una buena y humeante taza de té recién hecho, siempre aderezado con leche y azúcar, con independencia de que hiciera frío o calor. «Qué interesante», observó la buena señora de repente, evaluando el copete de una de las noticias. Servó, el noble más relevante en el pueblo, ese que vive en un hermoso castillo sobre la colina, va a celebrar otra de sus fastuosas reuniones. Prosiguió con la lectura. La gran pianista Sarah Sheffield, mundialmente reconocida, amenizará el encuentro. Me encantan los estilismos de esa chica, comentó en voz alta, con la ilusión de alguien que percibe que lo va a pasar genial, con lo que más le gusta, ver y enterarse de todo. Justo en ese momento sonó el teléfono. «Hola, mamá, soy yo», la saludó su hijo, el inspector jefe Charleston, con voz fuerte y con firmeza. «Hijo, acabo de leer en la prensa que se va a celebrar otro evento en Bristol. De hecho, el anfitrión es Sir Bow, el noble que vive en el castillo de la colina. ¿No es estupendo?». Todo lo que vino después sorprendió a más de uno en aquel bonito pueblo inglés. Pues Carlos, como te hemos dicho, muchísimas gracias por venir. Un Aquí placer, tienes tu muchísimas gracias casa. por invitarme, muchas gracias. Aquí tienes tu casa para cuando salga ese segundo, ese tercero y todo lo que quieras venir a presentar. Como te hemos dicho, somos poquitos, pero esperamos seguir creciendo, igual que tu cultura y tus libros tan maravillosos, seguro. Muchas gracias, y esta oportunidad es maravillosa, y viva la cultura, y ojalá esto se extienda cada vez más y más. Seguro que va a ser un éxito maravilloso, ya verás. Terminemos con esas palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir.